Hermanos, en honor al tiempo, al tiempo de Adviento, he titulado este mensaje El Evangelio de Jesucristo y entre signos de interrogación, ¿ha venido el Mesías? ¿Ha venido el Mesías? La verdad que cuando nosotros pensamos en el Evangelio, ¿no es cierto? Lo que queremos decir es buena noticia. ¿Cuántas buenas noticias podemos recibir en nuestra vida? Por ejemplo, nos hacemos exámenes médicos y nos van bien y decimos, oh, qué buena noticia, ¿no es cierto? O, por ejemplo, rendimos bien algún examen final, parcial, etc. Qué buena noticia, ¿sí? Son todas buenas noticias. Alguien encuentra novio, novia, un compañero para la vida y dice, qué buena noticia, ¿no es cierto? Qué lindo. Pero la verdad que hay una noticia que es la mejor noticia de todas. Y esa mejor noticia de todas es el Evangelio del Señor Jesucristo. Evangelio quiere decir buena noticia. La buena noticia del Señor Jesucristo. Porque la verdad que podemos tener salud, pero no alegría. Podemos tener dinero, pero no felicidad. Hoy en el testimonio se hablaba de la felicidad, ¿no? Podemos tener compañía, pero no amor. Ahora, el Evangelio del Señor Jesucristo nos trae una nueva vida, una nueva calidad de vida. Y ustedes saben que en los textos antiguos las primeras palabras normalmente constituían el título del libro. Y el título de este libro, de este Evangelio según San Marcos, es precisamente Principio del Evangelio de Jesucristo. Este título contiene tres afirmaciones. En primer lugar, es el inicio de la vida de Jesús, de su vida terrenal. Jesús fue un hombre de carne y hueso, ¿no es cierto?, que inició su vida terrenal. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Pero ese Jesús, un hombre de carne y hueso, es el Hijo de Dios. No es cualquier hombre, es el Hijo de Dios, nada más ni nada menos. Y vamos a decir nosotros también, es el Mesías, ¿no es cierto? Mesías quiere decir ungido, el ungido de Dios. Jesús es, en definitiva, el que anuncia, pero es el que encarna el Evangelio. Jesús anuncia el Evangelio, la buena noticia de que podemos tener vida nueva de Dios, pero Él es el Evangelio. Jesús mismo es el Evangelio. Jesús mismo es la buena noticia, ¿sí? Él en su persona es el Evangelio. Pero ha venido el Mesías. Ha venido el Mesías. Hay tres rabinos que ponen objeciones bastante serias a esta cuestión de si ha venido el Mesías desde un punto de vista teológico. Son objeciones de mucho peso. Uno de ellos es Martin Buber. Martin Buber dice, miren, nosotros no podemos, es como quisiéramos, pero no podemos creer que Jesús haya sido el Mesías. Y no lo podemos creer porque no vemos cambios en el mundo. El mundo está tan irredento, tan falto de redención, tan corrompido como lo estaba antes. Entonces nosotros, como judíos, no podemos creer que haya venido el Mesías. Otro rabino, como por ejemplo Shalom Ben Shorin, dice, nosotros creemos en un Mesías que no solamente se ocupa del alma, sino se ocupa del mundo, del teatro de la humanidad, del cuerpo social, y que trae un cambio notable en todo el cuerpo social. Y nosotros no vemos esto. Otro llamado Gershom Scholem dice, nosotros realmente lo que vemos es que el cristianismo predica para la conversión del alma, predica
acerca de lo invisible, predica en un más allá, pero nosotros creemos en un Mesías que actúa en un más acá. En un excelente libro de Cristología de Jürgen Moltmann, que se llama El Camino de Jesucristo, responde estas objeciones de los rabinos con una maestría y una agudeza teológica muy importante. Él pregunta, en un mundo corrompido, en un mundo falto de redención, ¿pueden haber anticipos de esa redención? Ahora, si nosotros decimos no pueden haber anticipos de esa redención, porque nosotros creemos en un Mesías que viene y produce un cambio total y absoluto, no pueden haber anticipos de esa redención, entonces cae todo el judaísmo, cae la elección del pueblo de Israel, cae la ley, caen los profetas y caen todo el andamiaje del judaísmo. Por lo tanto, la respuesta de un judío debería de ser: sí, pueden haber anticipos de la redención. Y si pueden haber anticipos de esa redención, ¿por qué no decir que Jesús, el Cristo, es anticipo de esa redención? Él es el primer fruto de ese mundo redimido que Dios viene a traer, ¿sí? Entonces, primera respuesta que da Moltmann. Segunda respuesta muy interesante: el Evangelio no se reduce a lo invisible, de ninguna manera, ni al alma ni al más allá. La vida comienza en el más acá. La vida eterna, como lo escuchamos recién en uno de los testimonios, comienza en el más acá, ¿sí? A ver, Jesús no se ocupó solamente de perdonar pecados, ni de dar una esperanza, sino sanó al enfermo. Y no nos olvidemos que habló acerca de la vida familiar, de la relación con el dinero, de las relaciones sociales. No nos olvidemos que fue a la cruz como un blasfemo para los judíos y como un sedicioso para los romanos. Ahora, esto no debe haber sido porque se recluyó, ¿no es cierto?, hablando solamente de cuestiones del más allá. De manera que esto de reducir el cristianismo a lo invisible, al alma y al más allá, es una cuestión que aparece cuando el cristianismo es nombrado como religión oficial del imperio. Entonces, el emperador se ocupaba del más acá, se ocupaba del cuerpo social, del cuerpo político, y la iglesia se tenía que ocupar del alma y del más allá. Pero no es eso lo que enseñó Jesús, y no es eso lo que hemos de hacer los fieles seguidores de Jesús. Ahora entonces nos volvemos a preguntar, ¿ha venido el Mesías? A ver, ¿quién puede responder? Puede responder aquella persona que tenga un corazón abierto y que al leer el Evangelio, al leer la palabra de Dios, pueda comprender el eterno y el infinito amor de Dios. Puede responder aquella persona que acompaña a Jesús desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz del Calvario. Puede responder quien pueda ver en este niño de Belén el poder en la debilidad, la totalidad en el fragmento, el futuro en el presente y la vida en la muerte. Ese sí puede responder. ¿Ha venido el Mesías? Y nosotros decimos sí, amén, ha venido el Mesías. Y por eso festejamos en la Navidad. Porque Jesús se encarnó y anunció el Evangelio del Hijo de Dios. Veamos entonces 5 razones para afirmar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que requiere una respuesta de nuestra parte. Y lo vamos a hacer, por supuesto, siguiendo expositivamente el texto. Dice, en primer lugar, ¿no es cierto?, que Jesús, nuestro primer punto, fue declarado Mesías e Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo, escribiendo en Romanos 1:4, dice, y que fue declarado Hijo de Dios. Aquí aparece la palabra Hijo de Dios, ¿no es cierto? Hijo de Dios.
por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Si nosotros vamos al final del Evangelio de Marcos, vamos a ver allí que dice: buscáis, le dice el ángel a las mujeres, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a los discípulos y a Pedro: Él va delante de vosotros, allí lo veréis. Bueno, qué maravilla, ¿no es cierto? Él va delante de vosotros, allí lo veréis como Él os dijo. Mateo 16, 6 y 7. Es decir, que el Evangelio de Marcos implica un nuevo inicio. A partir de la visión del Cristo resucitado, se produce un nuevo inicio. Porque la resurrección del Señor Jesucristo es confirmación de sus pretensiones. ¿Qué pretendió ser Jesús? ¿Recuerdan ustedes Marcos 14, 61 y 62? ¿Qué le pregunta allí el sumo sacerdote? Le pregunta: ¿eres tú acaso el Hijo del bendito? Y Jesús responde: sí, lo soy. O sea, Jesús afirma que Él es el Hijo del bendito, que Él es el Hijo de Dios. Jesús lo afirma y el sumo sacerdote dice: bueno, ¿qué más necesidad tenemos de otra prueba? Merece la cruz, es un blasfemo. Ahora Jesús es crucificado, luego es resucitado, y el Padre en la resurrección confirma que no se trataba de un sedicioso, que no se trataba de un injusto, que no se trataba de un blasfemo, que se trataba del Hijo de Dios. Pero a la vez, la resurrección realiza la perfecta unidad del Padre con el Hijo y del Hijo con el Espíritu Santo. La resurrección es una desmentida. Jesús no es ni blasfemo ni sedicioso. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús se revela como Hijo de Dios. Jesús se revela como Hijo de Dios. Y qué importante que es esto. Porque no es que Jesús comienza a ser el Hijo de Dios allí, ¿no es cierto?, cuando nosotros lo vemos a la diestra del Padre con los ojos de la fe, sino que Jesús fue Hijo de Dios desde siempre, desde la eternidad. Entonces, la resurrección lo revela como tal, ¿no? Y aquí comienza la misión de la iglesia. Aquí comienza la misión de la iglesia con seguidores transformados, como hemos estado viendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, recuperando el coraje de los apóstoles, seguidores transformados que recibieron ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Todo seguidor de Cristo ha recibido el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque en la cruz toda aparente derrota se convierte en triunfo. Y desde la resurrección de Jesús se mira hacia atrás. Y retrospectivamente se interpreta la cruz de Jesús, la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, el bautismo de Jesús, el nacimiento de Jesús y hasta el origen eterno de Jesús. Por eso cuando hablamos de principio, también hablamos de origen, el origen eterno de Jesús, ¿no? Entonces, la resurrección de Cristo no inaugura la condición de Hijo de Dios, sino la revela, porque Él es Hijo de Dios desde la eternidad. Amén. Segundo punto. Justamente, el Mesías ha venido porque Jesús ha sido Hijo de Dios desde la eternidad. Desde la eternidad. La concepción de Jesús en los evangelios está narrada desde diferentes maneras, pero más allá de las formas y todo, tenemos que ver la perspectiva teológica de esto. En Mateo y en Lucas
El Espíritu Santo es la madre de Jesús, la verdadera madre de Jesús. Y el Padre es el verdadero Padre de Jesús. ¿Qué se quiere decir con esto? Jesús no tiene un origen meramente humano. Jesús tiene un origen trascendente. Jesús tiene un origen eterno. Jesús tiene un origen divino. En Juan, como leyó hoy muy bien nuestra hermana, ¿no es cierto?, se habla del Logos que egenetos sals, que llega a hacerse carne, ¿sí? Esa palabra que llega a hacerse carne, pero que estaba desde el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿sí? Muy bien. Entonces ese Verbo creador es el que obra desde siempre y por siempre. Es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Y aquí entonces, ¿no es cierto?, vemos como tanto en Mateo, en Lucas y en Juan, de una o de otra manera, se habla del Hijo de Dios desde la eternidad. Ahora decimos, ¿y en Marcos se habla del Hijo de Dios desde la eternidad? Sí, pero de una manera muy particular. Y vamos a verlo aquí, a través de una cita compendio. Dice, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino. Voz del que proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Una cita compendio. ¿Qué compendia esta cita? Bueno, esta cita compendia Éxodo 23, 20, Malaquías 3:1 e Isaías 40:3. He aquí envío mi mensajero delante de ti. Expresión que fue utilizada en el Antiguo Testamento con varios propósitos literales, ¿no? Uno de los propósitos es, el mensajero es Moisés en Éxodo, ¿no?, que saca al pueblo de la situación de opresión y que lo conduce a una nueva tierra. Luego en Malaquías podría tratarse de Elías como precursor del Mesías, ¿no? Ahora, luego en Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Ahí estamos en el capítulo 40 de Isaías. Enderecen las sendas del Señor. Tiene que ver con los que volvían de Babilonia, ¿no es cierto?, a la tierra prometida. Pero qué interesante es que, más allá del sentido literal de estas palabras, hay un sentido más pleno. ¿Y qué es ese sentido más pleno? Ese sentido más pleno es un sentido que quizás no fue intentado por los autores del Antiguo Testamento, pero sí fue intentado por el Espíritu de Dios, que está presente en la letra del texto y que se descubre a través de revelaciones posteriores, del hecho de Cristo. Entonces, así utilizan muchas citas del Antiguo Testamento los autores del Nuevo Testamento. Entonces, en esta cita compendio se dice, he aquí envío mi mensajero. ¿Y quién es aquí el mensajero? Juan el Bautista. Delante de ti o delante de tu faz. ¿Y de quién es la faz? Ya no es del pueblo, es la faz de Cristo. Delante de tu faz envío mi mensajero, delante de tu rostro envío mi mensajero. Preparen el camino del Señor. Y el camino del Señor es el camino de Jesús. O sea, lo que está diciendo nuestro texto aquí, a través de la voz de Dios, ¿no es cierto?, es que Juan el Bautista viene a preparar el camino del Señor. Y al identificarse a Jesús con el Señor, se nos está hablando del origen eterno de Jesús. En ese consejo eterno de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesús es el Señor que había de venir. Y Juan era quien había de preparar las sendas, de allanar el camino para que el Mesías llegara entonces. Nuestro tercer punto es que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías, predicho por los profetas
y precedido por Juan el Bautista. Hermanos, dice, así Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero a la cintura, y comía langostas y miel silvestre. Bueno, Jesús obviamente viene de la tradición profética, ¿no es cierto? Ya estuvimos viendo recién cómo, por ejemplo, se cita el Éxodo, Malaquías, Isaías, etc. Y son releídos estos textos a través de la revelación de Jesucristo, para dar a la revelación de Jesús también una coherencia lógica, ¿no? Y entroncar al mismo Jesús en la esperanza de Israel. Ahora, Israel no viene de la tradición sacerdotal, no viene de la tradición del templo. Jesús no viene de la tradición legal de los fariseos y escribas. Jesús no viene de la tradición guerrera, ¿no? De Salomón o etc. Jesús no es un simple rabino. Jesús fue un profeta, viene de la tradición profética, pero fue mucho más que un profeta, ¿sí? Es el Mesías de Israel y el Hijo de Dios para todas las naciones. Mesías de Israel e Hijo de Dios para todas las naciones. Y Juan el Bautista entonces apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Qué importante que es esto. ¿Por qué en el desierto? Porque del desierto vinieron desde Egipto, del desierto vinieron desde Babilonia, y ahora entonces Juan está en el desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto está llamando al arrepentimiento y está bautizando en las aguas del Jordán. Porque del desierto tiene que venir un nuevo éxodo, un éxodo ya final y definitivo. El reino de Dios debe venir a través de un arrepentimiento, de una metanoia, que incluye un cambio total. No tiene que ver con las abluciones rituales que hacían los judíos. No tiene que ver con las prácticas de los esenios en el monasterio que estaba allí en el desierto. No. Tiene que ver con un arrepentimiento, con un acto definitivo, final, como un nuevo éxodo. Ese arrepentimiento que incluye lo social, el que tiene dos túnicas de una, el que tiene funciones sociales, no pida de más, cumpla con su deber, etcétera, etcétera. Y dice entonces que a él acudía toda la gente de la región de Judea y toda la gente de Jerusalén y eran bautizados. ¿No es cierto? ¿Dónde estaba Juan? Juan estaba en el área del templo, como en paralelo al templo, pero del otro lado del río, en Judea. Era como una alternativa al templo. Juan era como una alternativa al templo. Y estaba vestido austeramente, en señal de protesta, precisamente contra los saduceos, contra los ricos, contra aquellos que de alguna manera manipulaban las cosas de un modo verdaderamente que después Jesús va a protestar y a profetizar. Vienen a Juan, confiesan sus pecados en el río, en la frontera hacia una nueva tierra, hacia un nuevo orden, hacia una nueva justicia. Y así Juan preparaba el camino y Jesús iba a venir a responder al clamor, a las necesidades más profundas del espíritu humano. Mis hermanos, hay una cuarta razón para declarar a Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías de Israel. Dice, y predicaba diciendo, viene tras mí Juan,
el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa del calzado. Porque Jesús, como Mesías, fue el hombre más poderoso, pero más humilde que hubo sobre la tierra. Jesús, como Mesías, fue el hombre más poderoso, pero más humilde que hubo sobre la tierra. No tenemos que dejar de lado la humildad de Juan aquí, ¿no? Porque realmente Juan reconoció que Jesús era el Hísteros, el más poderoso, el más fuerte, ¿no? Y que él no podía ni siquiera agacharse para atar la correa de su calzado. ¿Quiénes eran los que se agachaban para atar la correa del calzado? Bueno, eran los discípulos o eran los esclavos. Es como si dijera Juan el Bautista: bueno, yo no puedo ser ni discípulo ni esclavo de Jesús. No puedo ser ninguna de estas dos cosas. Cuánta humildad en Juan, pero cuánta mayor humildad en Jesús, quien desde Galilea hizo un largo camino, un largo recorrido. ¿Para qué? Para llegar a que Juan lo bautizara. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y así entonces, el más fuerte es bautizado por el más débil. Un acto de verdadera humildad de parte de Jesús. El más poderoso es bautizado por Juan, por el más débil. Y la última razón para reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías de Israel, porque Jesús, como Mesías e Hijo de Dios, es el único capaz de bautizar con el Espíritu Santo. Yo les he bautizado en agua, pero Él les bautizará con el Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué podía hacer Juan? Juan era un predicador. ¿Qué podemos hacer los predicadores? Algunas cosas, no muchas. Juan, ante la inminente venida de Jesús, es como la mujer que barre y limpia la casa para que la casa esté en orden, y prepara el camino, y predica, ¿no es cierto? Y predica el arrepentimiento. Pero el único que puede bautizar con el Espíritu Santo es Jesús. El único que puede llenarnos de la presencia de Dios es Jesús. La casa puede estar vacía, pero si no la llena el Espíritu Santo de Dios, los espíritus inmundos vienen y vuelven a contaminar. De manera que, mis hermanos, qué maravilla que es esto. Jesús es el único que puede bautizar con el Espíritu Santo de Dios. Es el único que puede llenar con el poder del Espíritu tu vida. Es el único capaz de darte nueva vida. Es el único capaz de mostrarte la gloria y la belleza que hay en vivir en comunión plena con Dios. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Concluimos diciendo: Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Evangelio mismo. Él es el que tiene poder para perdonar pecados, para rehabilitar, para salvar, para sanar, para crear un mundo más justo y más humano. ¿Anhelás una vida mejor? ¿Anhelás una vida nueva, completamente diferente en calidad? Hay que empezar reconociendo y confesando que Cristo es el Hijo de Dios y es el Señor de tu vida.
Tu Señor quiere decir tu dueño. Él es dueño de tu vida. Él tiene que ser el dueño de tu vida. Él es el Hijo de Dios, confirmado por la resurrección de entre los muertos. Él es el justo por excelencia, confirmado por la resurrección de entre los muertos. Predicado en la ley y en los profetas. Testificado en cada acto de su vida, en cada encuentro que tuvo. Ahí vemos la quintesencia de la sabiduría y del poder de Dios. Pero tenés que empezar permitiendo que Jesús sea el Señor de tu vida. Y orar, abriendo la puerta de tu corazón y decir: en este tiempo donde se acerca la Navidad, donde se acerca el nacimiento de Jesús, yo quiero prepararme, no solamente confesando mis pecados, sino recibiendo el Espíritu Santo que solamente el Hijo de Dios puede darme, y experimentando el poder y la maravilla de una vida nueva. Queremos hacerlo. Queremos hacerlo. ¿Habrá entre nosotros alguien en esta mañana que quizá todavía no le dijo a Jesús que entre a vivir en plenitud en su vida? Que en esta mañana quiere confesar sus pecados y en esta mañana quiere decir: yo quisiera que Cristo sea el Señor y el Salvador de mi vida. Yo me entrego a Él, le abro mi corazón. Señor, entra, limpia mis pecados, lléname de tu Espíritu Santo y dame esa nueva vida que desciende de lo alto. Llévame del río del arrepentimiento a los manantiales de agua viva que brotan de tu seno. Oh Señor, te necesito como mi Salvador y como mi Señor. ¿Querrás hacerlo hoy? ¿Querrás decirle esto a Jesús? Yo te invito a que levantes tu mano donde vos estás. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más que quiera decirle a Jesús esto hoy. Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga, querido. Personas que quizás por primeras veces están aquí, hoy están confesando a Jesús como su Señor y como su Salvador. No hay maravilla, no hay milagro más grande que el que Jesús pueda hacer en tu vida. Entregale tu corazón y vas a ver muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Comenzá a vivir en el Espíritu de Cristo y van a haber muchas sorpresas. Gloria sea el nombre de Dios. Yo los invito a que oremos. Inclinemos las cabezas. Señor, te doy gracias, muchas gracias, por estas vidas, estas 4 personas que hoy te han dicho que sí. Quizá haya alguien más que hoy abrió su corazón a ti. Yo te pido que tu espíritu confirme a sus espíritus de que ellos son tus hijos, de que tú has perdonado sus pecados, que tú limpias su vida y que tú, Señor, los transformas a una nueva vida. Oh Dios, gracias te damos. Gracias te damos por este culto, gracias te damos por este momento. Gracias te damos, Señor, por ser una comunidad en donde tu Espíritu Santo reina. Te damos gracias. Te pedimos que estas vidas sean selladas hasta el día de la redención con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.